Espérate de todo mi ser. Amén. Hoy queremos hablar sobre un pasaje bíblico muy poco conocido. Es el Salmo 23. Pero solamente vamos a leer los 3 primeros versos. Queremos enfocarnos en ellos primero. Salmo 23, los primeros 4 versos. Dice el Salmo 23. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es por casualidad que la Biblia presenta a Dios como a un pastor de ovejas, ¿no? En muchos lugares de la Biblia, en los profetas, el mismo Jesús hablaba como que era un pastor de ovejas. Jesús decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y los profetas muchas veces le decían al pueblo de Israel, yo soy tu pastor. Y el Salmo, hay un Salmo también, el Salmo de David, que dice, ovejas suyos somos, hijos suyos somos y ovejas de su prado. Entonces, no es por casualidad que Dios se presenta delante de su pueblo como un pastor, porque un pastor de ovejas las va dirigiendo a través de la tierra y tenemos en mente el hecho de que el Medio Oriente, que es donde se mueve toda esta imagen de Dios como pastor, era un lugar es un lugar semidesértico. Entonces, los pastos estaban en cierta temporada, todo se pone verde, pero en tiempo de sequía todo comienza a secarse y solamente cerca de los oasis es donde todavía se mantiene la hierba. Y el pastor tiene que saber dónde se encuentra esta hierba que las ovejas pueden comer. Porque las ovejas son animales bien delicados. Ellos no comen todo tipo de hierba. Ni toman agua en todos los lugares. Animal más caprichoso. Pero no las critiquen, nosotros somos ovejas también. Somos ovejas. Entonces, el pastor tenía que saber dónde estaba el agua sana que podían ellos tomar y dónde estaba el pasto que las ovejas podían comer. El pastor siempre va delante de su rebaño. Así que a las ovejas le siguen. Decía el Señor Jesús también que Él era el buen pastor y que las ovejas le conocen y que aquellas que le conocían lo seguían.
porque la oveja conoce a su pastor. Siempre recuerdo el relato que hacía alguien que fue de turismo bíblico, fue y vio, había varios rebaños reunidos en un lugar y los pastores estaban conversando. Cuando llegó la hora de empezar a retirarse, un pastor se levantó, dio una voz y empezó a caminar, y las ovejas de él comenzaron a separarse del resto y ir detrás del otro. Y asimismo otro pastor dio también una voz y empezó a caminar en otra dirección, y las ovejas que eran de él se comenzaron a salir de aquel rebaño, y esto le llamó la atención a este hombre. Y él fue allá y les preguntó, y dice, no, cada oveja conoce a su pastor. Dijo, ¿usted me dejan tratar? Digo, sí, claro. Se puso la capa de uno de ellos, el tallado, y dio una voz. ¡Eh! No se movió ni un chivo. Porque cada oveja conoce a su pastor. Decía el salmista, Jehová es mi pastor. Estaba identificando a aquel que era su pastor. Todo lo que tenía que ver con su seguridad, con su confianza, con la serenidad en lugares agrestes, tenía que ver con el tipo de pastor que él sabía que iba a seguir. Entonces, cuando dice, Jehová es mi pastor, está diciendo, a él es a quien yo sigo y en quien yo confío. Sabemos que tenemos como el pasto, el agua, la seguridad, porque sabemos que en caso de peligro, el pastor es quien nos defiende. El pastor es quien nos defiende. Si había un león, si había un oso, si habían lobos, el pastor era quien los enfrentaba. Las ovejas no tenían la menor oportunidad de salir airosos de un encuentro de ese tipo. Cuando David fue a pelear contra Goliat y querían ponerle una armadura de guerra, él dijo, no, con esto yo no puedo andar, si yo nunca me he puesto una cosa de metal encima. Y el rey le dijo, no puedes, no tienes oportunidad, ese es un hombre grande y además de grande, es experto en la guerra. Y David le dijo al rey Saúl, mira, majestad, yo he cuidado siempre desde pequeño las ovejas de mi padre. Y cuando veía un león, yo lo enfrentaba. Y si me arrebataba una oveja, yo le caía encima y se la sacaba de entre las fauces. Eso es un pastor. Y sabemos que Dios es nuestro pastor, que Él va a velar por nuestra necesidad. Amén. Ahora, hay algo muy importante en esto de la necesidad. Vivimos en una sociedad donde el bienestar se mide por la cantidad de beneficios que recibimos. La bendición se mide por la cantidad de dádivas que Dios nos da. De ahí salió esa famosa teología teórica teología de la, ayúdame, se me olvidó la palabra, de la prosperidad. La teología de la prosperidad, que significa, si Dios está conmigo es porque tengo de todo. Pero déjeme decirle una cosa, el pastor llevaba las ovejas hacia donde estaba su pasto, pero tenían que atravesar lugares desérticos. La Biblia no lo dice, pero no he leído en ninguna parte que las ovejas comenzaran a protestar. Pero Señor, aquí hace mucho calor. No sé si se parece al calor de la Florida, pero me puedo dar una idea.
Pero Señor, ¿hasta cuándo no acabamos de llegar a la hierba? ¿Cuándo me vas a bendecir? Las ovejas confían en su pastor. Ahora, hay una diferencia entre la mentalidad esa de la prosperidad, que es una mentalidad de consumo, y la mentalidad que recibimos del reino. En primer lugar, la mentalidad del consumo busca la seguridad en lo que recibe. Si yo recibo, todo está bien. Si no recibo, las cosas están mal. La mentalidad del reino encuentra la seguridad no en lo que recibe, sino en quién le está dirigiendo. Por eso el salmista, cuando decía Jehová es mi pastor, no era el hecho de que pudiera encontrar hierba o aguas a tiempo, sino que su confianza estaba puesta en aquel a quien veía. Las ovejas van mirando al frente y ven al pastor al frente. Al frente. La mentalidad del consumo mide la bendición por la cantidad de bienes. Si yo recibo menos, soy menos bendecido que aquel que recibe más. Había un eslogan en Cuba, no sé cuántos se acuerdan de ese, que decía: a cada cual según su trabajo y a cada cual según su necesidad. Dios no es comunista, vamos a aclarar. Dios es un pastor justo y amoroso y bondadoso. Pero nuestra mentalidad, vamos a llamarle terrenal, es: si recibo más, soy más bendecido. Si recibo menos, soy menos bendecido. Así es como funciona el sistema actual en nuestra sociedad. Una mentalidad de consumo. Sin embargo, la mentalidad del reino, ¿cuál es? Mide la bendición por la presencia de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el momento de la necesidad, en el momento del dolor, en el momento de la distracción, mi Dios está conmigo. Moisés, cuando iba a salir con el pueblo para atravesar el desierto, no era fácil lo que tenía por delante. Tenían que atravesar el desierto. Y la oración de Moisés dijo: si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque lo importante era que Dios estuviera presente. Que Dios estuviera presente. Job, en medio de su prueba, en medio de su angustia, de su dolor, decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. La mentalidad del consumo siente angustia cuando las circunstancias cambian. Queremos siempre ir como un paseo. Queremos siempre ir como algo placentero. Yo recuerdo a mi hijo mayor cuando fue a entrar al Army. Todo era carrera, todo era hacer ejercicio, vestirse su uniforme, esa idea romántica de un soldado. Y recuerdo que el sargento que fue a la casa a hablar con nosotros le dijo a él: el Army no es un paseo por el parque. Pero él estaba entusiasmado. Se veía un soldado
Un día escribió una carta desde el Army que estaba y dijo, literalmente esto es un infierno. Decía mi hermano, yo le hice el cuento a mi hermano y mi hermano decía, bueno, ya sabe lo que medio mundo ya sabía. Que el Army no era un paseo por el parque. Entonces, cuando tenemos la mentalidad de consumo, si cambian las circunstancias, entramos en angustia. Se nos acaba el mundo, se derrumba todo. La mentalidad del reino dice que tiene paz, porque aunque cambia el tiempo, el pastor nunca cambia. Él siempre es el mismo. Todo esto significaba cuando el salmista decía, Jehová es mi pastor. No cualquiera, no otra cosa, no un líder, no, qué sé yo, un ídolo, nada. Era Jehová es mi pastor. Amén. Recuerdo que cuando niño, mi papá estuvo de pastor en un lugar de campo y antes de él, el que había fundado aquella misión, fue un pastor conocido de aquella época, contaba que cuando él empezó a predicar en los campos y por las casas, se reunió un grupo de niños y él les dijo, bueno, les voy a dar un Nuevo Testamento a quien memorice el Salmo 23. Y había un niño que era el más, se veía el más despierto. Y le dice, mira, y le dio el Salmo 23, apréndetelo. Al cabo de, no sé, 10 días o algo así, 15 días, qué sé yo, cuando él volvió por allí y preguntó por el niño, le dijeron que el niño había fallecido. Tuvo una enfermedad de esa extraña, súbita, no se sabe, y el niño había fallecido. Y la madre le contaba que el niño, ya en su lecho, medio adelante así, con la fiebre aquella, y ya falleciendo, él decía, Jehová es mi. Hasta ahí llegaba, Jehová es. Y dice que se apuntaba así con el dedito y decía, Jehová es mi. Jehová es mi. El salmista decía, Jehová es mi pastor. Es el mismo salmista que en una ocasión dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces declaraba, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es con esa misma seguridad que el salmista está diciendo, Jehová es mi pastor. Ahora, Dios sí provee. Él tiene la provisión. Él no promete darte todo lo que se te antoje. Había también una versión por ahí que usted se paraba frente a algo. Yo declaro, mire, cuando yo estaba pastoreando, fue el último pastorado que yo hice en Cuba, y necesitábamos, había muchos lugares para ir a predicar una Santiago es bien grande, una ciudad bien grande, y además teníamos algunas casas culto en el campo, y yo decía, Dios mío, en bicicleta, y Santiago de Cuba es lomas y montañas, y decía, esto está tremendo. Muchas veces subiendo en bicicleta yo tenía que bajarme porque ya no podaba. Entonces, se empezaban a abrir algunos con dólares, se habían presentado, se atragantó, estaban con dólares quien pudiera comprar, y pasamos por un lugar. Yo iba con unos muchachos que siempre me acompañaban, y habían abierto un dealer
casi en las afueras de la ciudad, un dealer de la Toyota. Y él me dijo, siervo, él me decía, muchachos me decían, siervo, vamos a llegar ahí, vamos a declarar uno de esos carros. Yo dije, bien, sí, vamos a hacerlo, vamos a pedir. Y entramos al dealer y la gente allí nos miraba así de reojo, diciendo, estos no tienen cara de tener dólar, pero bueno. Llegamos y pusimos las manos sobre un Corolla, Toyota Corolla. Señor, declaramos que tenemos transporte y vamos a tener transporte. Y al mes, y mi hermano al mes, Dios me bendijo con una bicicleta. Me bendijo con una flamante bicicleta. Ahora, mis hermanos, la provisión significa que aprendemos a descansar en la suficiencia de Dios. No en la nuestra, sino en la suficiencia de Dios. Yo confío en que mi Dios es suficiente. Dios es suficiente. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos cómo debían orar, dijo, el pan nuestro de cada día. No dijo, el pan nuestro de ahora en adelante, el pan nuestro de cada día. Cuando Dios mandó al maná en el desierto, tenían que recoger aquel maná todos los días. Porque era levantarse en el día y confiar que había maná. Que había maná. Nos gusta ver de ahora en adelante que todo está bien para caminar confiado. Pero Dios me dice que en su provisión yo no voy a caminar confiado porque yo puedo ver mañana, sino porque yo sé quién está conmigo, el cual es más que suficiente. Porque cuando yo reconozco que Dios es más que suficiente, toda ansiedad por el futuro se desvanece. Señor, yo mañana no sé qué será, pero yo sé que vas a estar ahí mañana. Yo sé que vas a estar ahí mañana. Sí, el pastor tenía que llevar las ovejas a donde había pasto, porque las ovejas necesitaban comer. Y el pastor sabía dónde estaba el pasto. Así que las iba llevando hasta allá. Pero el buscar el pasto era prerrogativa del pastor. El pastor era quien la proveía. Él sabía dónde estaba. Y las ovejas, entre las características de las ovejas, es que no protestan. Saben que el pastor sabe a dónde va. Por lo tanto, las ovejas siguen al pastor de manera confiada. El pastor sabe dónde hay el pasto delicado. Y hacia allá vamos. La única cosa que tenían que hacer, ¿qué era? Seguir al pastor. Cuando Dios es mi pastor, estoy diciendo, en Él pongo mi confianza, que Él sabe a dónde me está llevando. ¿A dónde me está llevando? Cuando alguien le dice, sígueme, o van a algún lugar, podemos decir, ¿tú estás seguro? Sí, bueno, yo conozco más o menos. Yo conozco. ¿Cuántos hemos ido con alguien que conocía un lugar y nos perdimos? A mí me ha pasado. No, yo creo que era por aquí. Pero cuando yo sigo a aquel que es mi pastor, yo sé que él sabe dónde está el pasto que yo necesito. Solo el pastor podía encontrar el agua tranquila junto a aguas de reposo. La oveja no bebe agua
de las corrientes, de los ríos. La oveja bebe agua en lugares donde hay agua mansa. Y la oveja debe saber que el pastor sabe dónde hay agua mansa. No es cualquier agua, no es cualquier lugar, sino el que el pastor sabe que yo necesito. Y usted quiere que le diga algo. Cuando seguimos al pastor de los pastores, hay confianza y hay descanso. Hay confianza y hay descanso. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. La palabra confortar, que se traduce en la Reina Valera como confortar, también puede significar me renuevas, renovará mi alma. También me dará nuevas fuerzas a mi alma. Por lo tanto, cuando llegamos al agua tranquila, al agua mansa, el pastor está confortándome. Ha sido un tiempo de sequía, ha sido un tiempo de sed, pero ahora mi alma se está renovando, se está restaurando junto al agua mansa. ¿Y sabe qué? Solamente Dios sabe dónde está el agua tranquila. La oveja puede quizás que haya llegado a ese oasis 20 veces, pero solamente el pastor sabe cómo llevarla a aquel lugar. No es una oveja que sea una oveja autosuficiente. Yo voy a tomar un camino. Por aquí yo salgo. Esa es una mentalidad que no funciona en Golden Gate. Usted dice, si yo tomo por aquí, yo voy a salir allá. Las calles de Golden Gate, alguien decía que las calles del arquitecto que hizo las calles de Golden Gate estaba borracho. Usted sale para acá y vuelve a salir por acá, casi donde usted estaba, ¿no? Qué difícil era, o es, qué difícil es. Cuando yo manejaba el bus escolar, tuve que aprenderme bien el camino. Sí, pero ya se me olvidó. Si yo vuelvo a Golden Gate me voy a perder. Pero el Señor sabe por dónde me va a llevar. Señor, si tú tomas un atajo por aquí, tú tomas un atajo por aquí, seguramente salimos a lo que yo necesito. Pero el pastor sabe por dónde lleva a sus ovejas. Por lo tanto, el pasto y el agua son prerrogativas del pastor de los pastores. Él sabe por dónde nos va a llevar. Amén. Pero no siempre las cosas salen bien, o al menos no siempre todo es placentero. Sigue diciendo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte. El valle de la sombra va a llegar. No es que lo vamos a poder evitar. Va a haber valle de angustias. Va a haber valles de sombra de muerte. Cuando hay un valle muy profundo, la misma sombra de las montañas cae y oscurece el valle. Yo recuerdo un pastor que me contaba que su primer pastorado fue por allá cerca de Baracoa, Oriente, por allá, un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, y él dice que a las 4 de la tarde era de noche, porque era en un valle profundo entre la sierra, y ya cuando el sol estaba a las 3, las 4, ya la sombra de las montañas caía por completo sobre el valle. Dice que era
a veces fue bien deprimente que oscureciera tan temprano. Era bien temprano que oscurecía el cielo. Y el salmista se refería a eso. David había sido pastor de ovejas, así que él conocía bien este tema. Cuando ande en valle de sombra de muerte. Y entonces añadía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. La importancia no está si yo voy a campo abierto o voy atravesando un valle de sombra. La importancia está si el que va conmigo caminando es el pastor. Es aquel que es mi dirección, es mi guía y es aquel que me conforta o renueva mi alma. Dios no me promete comodidad. Dios promete compañía. Dios promete compañía. Entonces, mis hermanos, lo importante es tener al pastor. Lo importante es tener al pastor. Asegúrese de que usted forma parte de su rebaño. Porque ese pastor, el salmista lo decía, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Todos, yo sé que todos estamos en los caminos del Señor, pero realmente estamos seguros nosotros de quién es el pastor de nuestra vida. Él es nuestro pastor. Vamos a ponernos en pie, vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta hora estamos orando delante de ti, porque el salmista decía que va a haber momentos en que vamos a atravesar valles de sombra y de muerte. Pero Señor, reconocemos por lo que tu palabra nos enseña, que lo importante no es si es un valle de sombra o es un lugar de luz. Lo importante es que tú camines con nosotros. Que podamos ser dirigidos por tu presencia. Que en todo momento, sea de abundancia o de escasez, sea de dolor o de placer, sabiendo que tú estás con tu presencia en nuestras vidas. Que tú vas delante, que podemos mirarte, que podemos fijar los ojos en ti, sabiendo que tú estás ahí. Aún en medio de la sombra, podemos detectar que tú vas delante. Permite, Señor, que nuestra vida sea confirmada en tu rebaño, para que podamos estar seguros y confiados que no tenemos que saber a dónde vamos, porque eres tú quien lo sabes. Que tu bendición, la bendición eterna de tu presencia, sea visible en toda nuestra manera de vivir. Queremos siempre pertenecer a tu rebaño. Que nunca nos apartemos para buscar otro pastor, porque tú eres el pastor de los pastores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar cantando.